Le pesa estar sin... ¿No fue qué clase anterior? La del 9 de marzo hicimos un pequeño demo de MATLAB. ¿Sí? No sé, yo vi. Definimos una función de prueba, definimos el vector de espacio, dibujamos la señal y vimos la señal atenuada y desplazada. Lo vamos a correr rápidamente. Es anterior, pero fue una clase que hicimos parte de esto. ¿Te acordáis? ¿No? No, no tuve que ir a Tuvimos una Pero dice clase SIS 2016. tuvimos una clase donde conversamos. Sí, sí, ¿Cuándo? tenía la clase. Porque, Ah, eso tiene que haber sido entonces, que no alcancé a hacer el demo. porque empezamos el 7, el 9. Pero ¿por qué tengo el audio generado? No, el lunes tuvimos una primera clase. Después el día en la mañana fue el día que le dije a Aldo que llegué atrasado, que iba atrasado. Y cuando llegué, dije, Ya, perfecto, no se preocupen. Mejor. Así, igual lo iba a repasar, así que no hay problema. Vamos a cambiar el nombre. Cerremos ese. ¿No fue que las versiones de MATLAB son muy diferentes? No, porque el nivel de código que ocupamos nosotros acá es básico, entonces no es problema. ¿Ya? Eso no tiene el 2010, da lo mismo. Da lo mismo. Yo ocupo acá el 2015 porque es el que me dieron en el que tengo de la UNM solamente. Solo por eso. ¿Ok? Entonces, fíjense en lo siguiente. Sí, estoy seguro que les alcancé a hablar de esto. Nosotros definimos, ¿cierto?, que borrábamos la señal y habíamos definido esta señal y alcanzamos a dibujarla. Eso me acuerdo que hicimos. ¿Sí? Ya, perfecto. Fíjense en lo siguiente, solamente como repaso, ahora que tiene el audio y antes no tenía. Lo que estamos diciendo acá, estamos definiendo una señal X y cuando le ponemos el arroba t, lo que estamos haciendo es definir una señal que sea dependiente de esta variable. Entonces es una forma de hacer una función indefinida. ¿Ya? Entonces queda literalmente como una función del tiempo. Vamos a poner el workspace un poquito más grande para que vean la variable. ¿Ya? Fíjense que la variable x que defino acá es precisamente una función. ¿Y qué es lo que estoy definiendo en esta función? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Toma la variable tiempo y compárala si es mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Eso qué va a generar? Si yo tengo un vector de tiempo, por ejemplo, piense en... Tengo un vector de tiempo de 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 hasta 1. ¿Ya? Acá por lo mejor. Que no cumplan esta condición, vale decir que sean menores que 0, solamente esta declaración va a generar un vector que vale precisamente 0, donde no se cumple la condición, y 1 donde la condición se cumple. ¿Ok? Es una forma de definir rápidamente variables. Podemos verlo acá. Por ejemplo, dijimos, si definimos el vector que va desde menos 1 con incrementos de 0, 2 hasta 1, voy a tener precisamente ese vector. Hagámoslo así mejor. Más fácil de verlo. Fíjese que va menos 1, menos 0,8, menos 0,6 hasta 1. ¿Ok? Si yo le pregunto a MATLAB simplemente esto, y lo asigno a una variable, pongámosle i es igual a eso, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Toma todo el vector t, compáralo con este número de acá, y va a poner un 0 donde no se cumple y un 1 donde se cumple. Claramente, como lo estoy poniendo que es mayor o igual, debiese tener este resultado debe ser 0, 0, 0, 0, 0, y después esta condición se cumple, así que debe ser solamente 1 hasta el final. Y precisamente eso es lo que yo tengo. ¿Ya? Si comparo, pongo uno al lado del otro, fíjense que tengo donde t vale menos 1, perdón, menor o igual a 0, el resultado de la variable i es 0. Acá donde se produce que es mayor o igual a 0, entonces pone un 1. Entonces, ¿qué define? Define un vector lógico. Fíjense que acá dice que i es lógico, vale decir, vale solamente ceros y unos, donde se produce donde se cumple la condición que yo impuse. Además, ¿qué le estoy poniendo acá? Fíjense que estoy diciendo que se produzca, que compare t igual a mayor o igual a 0 y t menor o igual a 0,1. Ese comando aquí dice i. Entonces, todo este paréntesis, ¿qué es lo que está diciéndole a MATLAB? Está diciendo, toma el vector tiempo, compárelo con 0, pongo un 1 en todos los que son mayor o igual a 0,
Y además, compare el vector tiempo y póngale un 1 en todo lo que son menor o igual a 0,1. ¿Ya? Ustedes ya pasaron lógica. Entonces saben de que el único rango de valores en el cual eso va a ser verdad va a ser para los valores de tiempo que están precisamente, sean mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 0,1. Entonces va a tener un 1 solamente en ese rango. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a MATLAB? Toma eso, ¿ya? Y para todo mi vector de tiempo, solamente donde tenga ese rango de valores de tiempo, haz que la función valga menos 1. ¿Ok? Acá es parecido. Todo lo que es mayor a 0,1 pero menor que 0,5, la función va a valer 2. Todo lo que es mayor a 0,5 y menor que 1, tiene que valer 1. ¿Ok? Traten de replicarlo en la casa, vean el video, traten de escribir ustedes y entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Ya? Vamos por partes. Vamos a tomar esta señal y solamente vamos a copiar esto. Por eso les dejo los videos, para que ustedes practiquen en la casa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eso quiere decir, borra la pantalla, cierra todas las figuras que estén abiertas, borra todas las variables que estén en el workspace. Después, ¿qué le estoy diciendo? Define esta función. Fíjense que comenté la versión anterior. Todo lo que está aquí con porcentaje está comentado. Es decir, MATLAB no lo interpreta y no lo ejecuta. Por eso se cambia de color a verde. Todo lo que está en negro es texto que se ejecuta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer MATLAB? Va a tomar esta línea de código y va precisamente a generar esta nueva función que no es más que una definición arbitraria. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago después? Defino el vector de tiempo. Ocupo la función linspace, que lo que hace el linspace, toma este número y este otro número y define un vector con este número de elementos que satisfaga la condición de que sea mayor o igual a este y menor o igual a este. Vale decir, define, en este caso, un vector de 10.000 elementos que van desde menos 1 hasta 2. 10.000 elementos es muchos elementos, ¿ya? Entonces va a quedar un vector largo y por ende la escala de tiempo que va a tener es mucho más grande, perdón, mucho más pequeña. Pero ahí el gráfico debería ser partir de abajo y después seguir la línea del 0, ¿o no? Porque como lo definió que estuviera entre 0 y 1. Sí, vamos a ir al tiro de eso. Ahora lo que estoy diciendo es cómo definir el vector de tiempo. Entonces ahora lo vamos a dibujar. ¿Ya? Fíjense que el vector de tiempo, t, va de menos 1 hasta 2. ¿Qué es lo que dije yo que era x? Cuando el tiempo sea mayor o igual a 0 y menor a 0,1, entonces la señal debe valer menos 1. Fíjense acá, la señal vale 0 siempre, salvo en un rango. Aquí voy a tratar de hacerle suma ahora. Entre 0 y 0,1. ¿Ya? Si yo cambiara, por ejemplo, esto a 0.15, precisamente llega hasta 0.15. ¿Ok? Entonces, cuando necesito definir funciones por tramos, esta es la forma de hacerlo. ¿Ok? Así defino, por ejemplo, el escalón. Así, por ejemplo, defino la rampa, etc. Y si vamos acá, se dan cuenta que en el código de MATLAB que les di, por ejemplo, para la función escalón, fíjense, ¿cómo es la función escalón? El tiempo es mayor o igual a 0 multiplicado por 1. ¿Qué me da? Eso ahí. Pa. Eso es lo que se conoce como la función escalón. ¿Ok? ¿Por qué era 1.0? O sea, 1 punto. Porque salía multiplicado a 1. ¿Dónde, acá? Arriba del código, sí. No, por favor. Vamos a llegar a eso. Gracias por recordarlo. Que acá no lo estoy haciendo. Fíjense en lo siguiente. Tener punto multiplicación o simplemente multiplicación son operaciones distintas en MATLAB. Cuando este es un vector y este es otro vector, asumiendo por ejemplo que este fuese un vector, ese punto habla de multiplicación matricial. ¿Ya? Si le pongo punto por, es multiplicación el punto punto. ¿Ok? O sea, este elemento por este elemento, este elemento por este elemento, este elemento por este elemento. Si es el asterisco normal, tiene que ser un vector así y el otro así. Entonces, este por este, más este por este, más este por este, más. O sea, producto vectorial. ¿Ok? Esa es la diferencia. Por eso normalmente, siempre cuando queremos multiplicar elemento a elemento, ponemos el punto asterisco. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que hace esta otra línea de código es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero
define la función un poquito más compleja, que esta de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esta señal y vamos a tratar de hacer replicar las operaciones que discutimos en la pizarra. ¿Ok? Vamos por lo básico. Atenuada y desplazada. Fíjense que lo que hice acá fue definir la variable alfa y la variable beta. ¿Ok? Y después que le digo a MATLAB, simplemente dibuja x de t y después alfa por x de t más beta. Entonces solamente cambiando esas variables, alfa y beta, cambia todo lo demás. ¿Ya? Por ejemplo, podemos incluso hasta comentar esto de acá. Entonces, se hace pequeño el espacio. Ok, acuérdense del modelo. Cuando tengo alfa, beta, el modelo era el siguiente, lo voy a escribir aquí, ¿cierto? Alfa por f de p más beta. Entonces, si yo pongo un alfa 0,1 y un beta menos 0,2, ¿qué debiese ocurrir en la señal? Que era la que teníamos acá. Ocupemos las palabras correctas. Fíjense, este modelo, estamos hablando sobre la variable dependiente. ¿Ok? Si alfa vale 0,1, ¿qué estoy haciendo? Atenuando, ¿cierto? Y si tengo un beta igual a menos 2, Estoy desplazando en amplitud. ¿sí? No, beta igual a menos 2 significa que existe un desplazamiento hacia abajo. Exacto. ¿Cierto? Veamos si es así. Esa es la señal original. Fíjense que esta señal está atenuada. Vale decir, si esto antes valía de 0, tiene una diferencia de 2 acá. La diferencia que existe entre estos dos debiese ser 0,2. ¿Ya? Porque lo que valía 2, ahora multiplica por 0,1, entonces quedan 0,2. Y fíjense que efectivamente lo que estaba acá en 0 se desplazó en 2 unidades hacia acá. Noten por favor que siempre ocupo el 0 como referencia para todo. Cuando hago desplazamiento con este modelo y también cuando hago desplazamiento en el tiempo. ¿Ok? Siempre el 0 es la mejor referencia que podemos tener. ¿Ok? Hagamos la pregunta un poco distinta. ¿Qué pasa si yo quisiera tener la misma señal, ¿ok?, amplificada en 2 unidades, ¿ok?, vale decir con el doble de la amplitud, y desplazada con un offset de 2. Offset positivo de 2. ¿Cuáles debiesen ser los valores de alfa y beta? Necesito el doble de amplitud y un offset de 2. Pero ya, cambiémoslo. Doble de amplitud y un offset de 1. Significa que está uno más hacia arriba. Exacto. El offset debería ser 1. Debiese ser 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Ya? ¿Y la amplitud? ¿Están todos de acuerdo? El doble de amplitud, claro. ¿Están todos de acuerdo? Efectivamente. Fíjense que lo que valía 0 originalmente, ahora está en 1. ¿Ya? Y la amplitud, por ejemplo, fíjense que de aquí, de 0, originalmente subía hasta 2. Eso puede decir un delta de 2, ¿cierto? Eso estoy ocupando de referencia, desde aquí hasta acá. Podría ocupar desde aquí hasta acá, da lo mismo. Pero cuando de aquí hasta acá, el máximo de la señal ocurre en 2 unidades. Ahora el máximo ocurre de 1 hasta 5, vale decir, ocurre en 4 unidades. O sea, el doble de amplitud. Excelente. Vamos a algo un poquito más complejo. Para ser consistente con los apuntes, esto le vamos a poner A y B. ¿Ok?
Pero me olvido, perdón, que ustedes no todos manejan MATLAB, pero fíjese que el código lo que estoy haciendo acá es simplemente diciendo genera la figura 2, grafica tiempo versus la función x evaluada en ese vector de tiempo. Además grafica el mismo gráfico el tiempo versus esta versión modificada de la señal, alfa x de t más beta, ¿de acuerdo? A este modelo. Lo que le estoy diciendo acá es, ocupa un ancho de línea de 2, para que se lo puedan ver ustedes, ¿ya? Lo que dice esta línea es, prende la grilla, vale decir que aparezcan esas líneas con los números. Si no las pusiera, se vería así nomás. Entonces es más difícil hacer la referencia. Y que lo que le estoy diciendo genera una leyenda, donde la primera variable, que es esta, este par de variables va a tener esta leyenda, x de t, y este otro par de variables va a tener esta otra leyenda. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy simplemente generando un string, ¿ya? Donde el primer elemento sea alfa y más el segundo elemento beta, ¿ya? Ustedes que pasaron programación, ¿se acuerdan del f'printf? ¿Cierto? Que debe ocupar ese formato. Ya, el sprintf es lo mismo que el f'printf, pero en vez de imprimirlo en consola, genera un string con esos parámetros, ¿ya? Así que solamente, fíjense que por eso, cada vez que grafico, cuando hago esto, pone que es lo que estoy graficando, 2x de t más 1. Si yo cambio, por ejemplo, esto a 0.2, entonces me pone 0.2x más 1, ¿ya? Así no tengo que estar cambiando la leyenda cada vez. Truco que con los años uno agarrando, ¿ya? Entonces todo, por ejemplo, todo lo que están en los apuntes acá fueron generados con códigos súper parecidos a esto. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer la versión comprimida. ¿Cuál es el modelo para la versión comprimida? En base a lo que discutimos recién, fíjense, estoy diciendo, genera una figura que vamos a llamar 3, grafica tiempo versus x de t, y ahora tengo que poner el otro par, t versus qué. ¿Cuál es el modelo que vamos a ocupar ahora? Es f de a t más b. Entonces simplemente tengo que poner a por t más b. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Ocupa línea doble espacio, pone la grilla. Ahora tenemos que cambiar aquí el eso, y lo único que está diciendo esta otra línea es cambiarle la fuente, el tipo de fuente y la ubicación. Ponemos una etiqueta abajo que diga tiempo y una etiqueta en el i que diga amplitud. ¿Ok? Entonces, si estas dos variables valen 0, evidentemente, ¿qué pasa? La señal muere. Si el a vale 1, obtenemos exactamente la señal original. ¿Ok? Porque claramente si esto vale 1, estoy graficando x de t y x de t. ¿Ok? Entonces hagamos esa misma modalidad. Yo quiero que la señal, ¿ok?, ocurra, quiero comprimir la señal. ¿Ok? Que todo ocurra en la mitad del tiempo. ¿Cuánto debiese valer a y cuánto debiese valer b? Sí, tiene que ser mayor que 1 y A tiene que valer 2. ¿Por qué? Porque quiero que ocurra en la mitad del tiempo. ¿Ya? Si yo les pidiera dibujar esa señal, ¿podrían hacerlo? ¿La señal resultante? ¿Comprimida en 2 unidades? Ya dijimos que A tenía que valer 2. Hagámoslo un poco más sencillo. Hagamos todo en escala de 0,5. Voy a cambiar un poco la definición de la señal original solamente para facilitar las cosas. Entonces esto va a valer desde menos 0.5 hasta 0. Esto va a ser de 0 hasta 0,5 y de 0,5 hasta 1. Asumamos que esta es la señal original. Ya lo único que hice fue ampliar un poquito este tiempo, cosa de facilitar un poco los gráficos. ¿Ya? Para que lo puedan hacer en esos cuadernos cuadriculados.
Entonces, obviamente, esto pasa por lo mismo de antes, solamente cambió la definición de la función. Entonces, todo lo que habíamos discutido anteriormente es lo mismo. Y por ende, acá igual. Entonces, si queremos que la señal ocurra en la mitad del tiempo, dijimos que A tiene que valer 2. Vale decir, aquí debería haber un 2. ¿Cierto? Ahí. ¿Cuánto tendría que valer B? 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de compresión y expansión. No estamos hablando de desplazamiento, ni adelanto, ni retardo. ¿Ok? Acuérdense que por eso le anoté los nombrecitos acá abajo. No quiero echar el pelón. Pero ahí, compresión y expansión, desplazamiento en el tiempo. Una cosa hace una, otra hace el otro. Pero juntos hacen cada uno hace su operación por separado. ¿Ya? ¿Pueden tratar de dibujarlo ustedes? ¿Por qué no se me quedan dormidos? ¿Cuál es la gracia? Que cuando entiendan todo esto, después vamos a ver convolución y va a entrar así en su cabeza, al tiro. ¿Ya? Entonces la señal va en 0, baja hasta menos 1, 1, 2. Y todo dura lo mismo. Sube hasta 2, después baja 1 y después vuelve a 0. Y el 0 está acá. Deberían existir las pizarras que automáticamente... O sea, cuadriculado. Si pusiera cuadriculado, no se lo podría dibujar. Como más inteligente. No pasa porque con el mismo proyector se puede hacer. Interesante. Entonces quiero comprimirla en 2 unidades. Dijimos de que tenía que poner un 2 acá y un 0 acá. Entonces lo que tienen que simplemente graficar es x de 2t. ¿Ok? Si este es x de t, la pregunta es cuánto es x de 2t. Avísame cuando estés listo, porque la grabación sigue corriendo. Creo que le voy a poner pausa, a ver.